¿Cómo están, jóvenes? Chat. Y déjeme yo conectarme para tomarle las asistencias. Ya, como ya saben, pues el programa se me va a cerrar a los 40 minutos, entonces ahí volvemos a ingresar inmediatamente cuando eso ocurra. Y ahí me hacen acuerdo de grabar porque me estoy olvidando de grabar en la segunda sesión. Tengo a Avilés Sánchez Villamar y Cuello. A Villamar, Cuello, Avilés Sánchez me falta. Aguilar Sánchez Villamar, Cuello, William Rodríguez. Y Carrillo. Creo que están todos, a ver, Monquillo, Villamar, Cuello, Rodríguez. Ya, son todos los que tengo hasta ahorita. Ya, listo, jóvenes. Les está diciendo, jóvenes, les está comentando al otro grupo, ¿verdad? De este curso de Oracle que están dando que es gratis. El otro curso me dijo de que les pedía, o sea que tal vez por el país no podía matricularse. Pero de todas maneras, si ustedes tienen la oportunidad, inténtenlo. Es un curso totalmente gratis donde van a ver lógica de programación, van a ver Java, van a ver frontend, ¿verdad? Van a ver un tema de emprendimiento. Y como es dictado del mismo Oracle, yo les comentaba a ellos que hoy en día antes la tendencia es que las grandes empresas sacaban un producto, las instituciones educativas capacitaban sobre el producto y de ahí entonces los alumnos capacitados iban a estas empresas. Hoy en día la tendencia es que las empresas que generan productos eh, ya no están delegando esa parte en las instituciones educativas, sino que ellos mismos están creando sus propios cursos de capacitación. Y entonces eso, o sea, lo bueno de eso es que cuando lo saca la propia empresa, que son empresas internacionales, ese curso es internacional, ¿sí? Entonces le sirve para cualquier parte del mundo. Entonces yo decía que si ustedes tienen la oportunidad, se inscriban a este curso. Y este curso, de lo que vi, no está abierto para el Ecuador, pero yo les decía que pongan algo así como en el Perú. Por ahí me dijeron que les preguntaban el DNI. Yo decía que les pongan el del Ecuador, pues a ver si pasaban. No sé si lo lograron superar o no. Pero ahí les dejo el link porque a mí me parece una muy buena oportunidad, ¿verdad? Para ingresar al curso. ¿Qué es lo que les piden del curso? Lo que les piden del curso es que tengan mayor de 18 años, que no tengan dinero para pagar el curso, que no estén cursando un posgrado, maestría o doctorado, que no estén trabajando en el área de tecnología, que tengan acceso a internet y un computador para poder realizar el curso, que tengan tiempo para estudiar y no haber participado en programas anteriores, ¿no? Entonces, si cumplen todos los requisitos,
ya ustedes podrían seguir adelante, ¿no? En este caso yo ya no cumplo porque yo estoy trabajando, ya tengo la maestría, entonces tampoco tengo tiempo, ¿verdad? Entonces yo como que no puedo, ¿no? Entonces aquí les preguntan sus datos, ¿verdad? Esto es lo que me decían que yo digo que pongan su número de cédula normal porque no creo que ellos verifiquen. Y bueno, ahí ustedes pueden seguir, ¿no? ¿Por qué yo le puse Perú? Porque Ecuador no salió para este requisito. Entonces déjenme ver, ahí llegó Cuello. Voy a ponerle la asistencia a Cuello. Ahí sí tiene. Ya, entonces yo puse Perú porque si es que hay que ir al Perú por alguna cosa, ya queda cerca, ¿no? Por eso yo puse ahí en Perú. Ya, entonces, eh, a mí me parece una buena oportunidad porque estos cursos son internacionales, entonces ustedes ya quedarían con un título a nivel internacional. Entonces, eso quería compartir con ustedes y espero que se puedan matricular, ¿verdad? Espero que sí y ojalá pues que les vaya bien en ese curso. Ojalá que lo puedan seguir. Yo ya no lo puedo seguir, pues ya no cumplo el requisito, ya no soy elegible. Ya, no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat para registrar su asistencia. Déjeme cerrar unas ventanitas que tenía abiertas aquí. El curso anterior. Hoy día sábado tengo varias horas seguidas. No tengo opción a descanso, entonces ya ustedes me han cogido cansado ahorita. Hoy día es 2 de julio. Sábado. Y nos tocaba ver la carpeta número 4, entonces vamos a ver de qué se trata la carpeta número 4. Argumentos de línea de comando. Vamos a ver. Está, está lenta mi problema que no hay. Está pesada. Está trabajando mucho. Ya, entonces vamos a ver argumentos de línea de comando. Entonces aquí lo que vamos a ver es cómo se utilizan los argumentos en línea de comando, qué datos tiene el usuario a través de línea de comando y aprender a pasar argumentos por NetBeans, ¿no? Entonces vamos viendo. um, ya, aquí es lo que vamos a ver, argumentos de línea de comando, array string arguments, conversión de argumentos en línea de comando y argumentos en línea de comandos por NetBeans. Ya, ¿qué son los argumentos? Los argumentos son los parámetros. Los parámetros son unos datos que nosotros le pasamos, en este caso, a una clase, ¿verdad? O a una función, para que la clase utilice esos datos que le damos a entrada para poder procesar. ¿Sí? Entonces, en la mayoría de los casos, a veces hay comunicaciones, ¿verdad? Con los funciones y tenemos que pasar argumentos. De hecho, ya hemos usado en los ejemplos que hemos visto, todo lo que está entre los paréntesis
¿verdad? Son argumentos que estamos pasando como parámetros, ¿no? Por ejemplo, en el print LL, en el print LN, lo que pasamos ahí entre comillas, eso vendría a ser un argumento. Ahora, las funciones y aplicaciones pueden aceptar más de un argumento. Veamos lo que dice aquí. Una aplicación Java puede aceptar cualquier número de argumentos en línea, es decir, n número de argumentos. Los argumentos en la línea de comandos permiten al usuario modificar la operación de la aplicación, ¿no? Porque es una información que le damos, ¿verdad? Para que el programa se comporte de diferente manera. Generalmente el programa es una función o en este caso una clase. El usuario introduce los argumentos en la línea de comandos cuando invoca la aplicación y los especifica después del nombre de la clase a ejecutar. Esto sería en línea de comando. Los argumentos en línea de comando que estamos refiriéndonos aquí es cuando nosotros tenemos una pantallita de consola. En este caso nosotros hemos estado usando la pantallita del DOS. Dice aquí, por ejemplo, supóngase que se tiene una aplicación llamada ordenar que ordena 5 números. La invocación de línea de comando sería, ¿no? Entonces aquí tenemos, llamamos al compilador, al interpretador de Java, llamamos al programa que se llama ordenar, y estos numeritos acá que estamos pasando son los argumentos que estamos pasando, ¿sí? Entonces, ahí serían los argumentos. Déjenme aceptar a Rodríguez Damián. Déjenme ver si le he puesto asistencia. Déjenme un minuto. Rodríguez Damián. Ya le estoy poniendo asistencia. Por acá. Déjenme de una vez terminar de subir el video del YouTube. Para no tener ese peso ya mismo. Así me dio clic allí. En un minuto. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? Ya esperamos que se conecten sus compañeros. Hasta eso, yo voy a ver el tema de la asistencia suya. Ahí mi máquina está súper caliente. Ahí se puso pausa. Se puso, pero no se puso lento. A ver, esto es legislación. Déjame subir ese video para que se esté subiendo. Para que no estorbe. Ya estamos julio. Ya, ahora sí, regresamos. Ya, los que recién ingresaron no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres ahí en el chat para registrar su asistencia. Ya, entonces estamos aquí en la diapositiva y dice los argumentos se separan por espacio. En este caso, como estamos utilizando la consola, ¿verdad? Entonces los argumentos están separados por espacio. Ya, dice, cuando nosotros invocamos una aplicación en tiempo de ejecución, se van a pasar los argumentos de línea, ¿verdad? Al método main. Recuerden ustedes que todo programa en Java comienza con el método main, ¿verdad? Y los parámetros se reciben en un arreglo de tipo string. Por eso es que cuando nosotros tenemos en todos nuestros programas que hemos tenido la función main, ¿verdad? Los parámetros o argumentos son los que están aquí entre comillas, ¿verdad? Y lo que recibimos es un arreglo de tipo string, ¿verdad? Que se va a denominar args de argumentos, ¿no? Entonces ahí es donde recibimos los parámetros de la línea de comando.
Cada string del array contiene uno de los argumentos en línea, ¿no? Entonces aquí estamos viendo array string arguments, ¿verdad? Dice, los argumentos se van a almacenar en el array, ¿verdad? Denominado arms del método main. Entonces aquí nosotros ejecutamos en la consola, ponemos el programa que vamos a ejecutar, los parámetros serían 8, 6, 4, 10 y 12, y esto se recibiría en el arreglo args. Y conforme se van recibiendo, van ocupando el número del elemento del arreglo, ¿no? Entonces, en el arreglo, y recuerden ustedes que los arreglos comienzan desde el índice 0, en la posición 0 se guardaría el primer parámetro, que es el 8. En la posición 1 se guardaría el segundo parámetro, que es el 6. En la posición 2 se guardaría el tercer parámetro, que es el 4. En la posición 3 se guardaría el cuarto parámetro, que es el 10. En la posición 4 se guardaría el quinto parámetro, que es el 12, ¿no? Entonces, el arreglo ARS tendría como parte de esos elementos cada uno de los parámetros que se ha recibido. Dice, para imprimir el contenido del array de argumentos, ¿verdad? Aquí tenemos argumentos, línea de comando, asumo que se lee esto de aquí. Entonces nosotros definimos el programa que se va a llamar, la función principal se va a llamar main, y los argumentos se van a recibir aquí, ¿verdad? En el arreglo string denominado arguments, ¿no? ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a utilizar una estructura repetitiva for. Déjenme ver si se hizo la flechita. Ya, entonces vamos nuestro programa main va a recibir los argumentos aquí, ¿verdad? En un string, en un arreglo de string, ¿verdad? Que se denomina args, de argumentos, ¿verdad? Luego, para poder ver si recibimos los argumentos, lo que vamos a hacer es una estructura repetitiva for, ¿verdad? Que va a iniciar desde el índice igual a 0. Recuerden que los arreglos comienzan desde 0. Ya, y esto se va a repetir mientras el índice sea menor al tamaño de los argumentos, ¿no? Los argumentos creo que eran 5 los que vimos. Entonces, si i es menor a 5, esto se va a ir repitiendo. Y en cada ciclo, el valor de i se va a incrementar, ¿verdad? En 1, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ya vimos nosotros que este es el comando de incrementar. Entonces, este i se va a incrementar en 1 en cada ciclo. Luego, lo que va a hacer es que va a llamar a la función println para imprimir con un salto de línea. ¿Qué es lo que va a imprimir? Va a imprimir el elemento, ¿verdad? El elemento del arreglo ARS, el elemento número de i, ¿no? Y como i viene con 0, el primer elemento que va a imprimir es el elemento 0, ¿sí? Y como esto se va a repetir en un ciclo, ¿verdad? Entonces va a imprimir el elemento 0, después le suma 1, va a imprimir el elemento 1, luego el elemento 2, y así sucesivamente hasta que i, ¿verdad? Mientras i sea menor a la longitud de los argumentos, que creo que era 5. Entonces, este es el programita. Luego de eso, si nosotros vemos la ejecución del programa argumentos LC, si nosotros vemos, aquí estamos llamando al interpretador, aquí estamos llamando al programa, argumentos LC, y luego ponemos hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fin, ¿verdad? Y cuando se ejecuta el programa, lo que va a hacer es que todos estos argumentos que se guardan en el arreglo de argumentos, ¿verdad? Se va a recorrer desde el índice 0, este va a ser el 0, entonces cuando imprima ars de i, ¿verdad? Entonces cuando imprima ars de 0, va a imprimir el primer argumento, que es hola, luego i se va a incrementar en 1 y luego va a imprimir el argumento que está en 1. El argumento que está en 1 es 1, 2, 3 y lo va a imprimir. Luego se incrementa i en 1, ahora se hace 2,
¿verdad? Luego se imprime el argumento que está en el arreglo arguments, ¿verdad? De 2, que es el 456, entonces se imprime el 456, y luego se incrementa ahí en 1 y finalmente se va a imprimir el último argumento, ¿verdad? Que es la palabra fin, ¿verdad? Que estaría en la posición 3. ¿Sí? Entonces estaría en la posición 3, se imprime y el programa termina, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es recibir un conjunto de argumentos separados por espacios, guardarlos en un arreglo de argumentos y luego recorrer el arreglo de argumentos para verlos imprimir. Esa es la lógica que hace este programa. Déjenme ver qué viene. Ya, yo tengo aquí el programa argumentos LC, pero aquí, si yo lo ejecuto aquí, no va a salir nada porque si lo ejecuto aquí, ¿verdad? No va a salir nada porque no le estoy pasando ningún argumento. ¿Sí? Entonces el programa se ejecuta, pero no genera ninguna salida porque no se está encontrando ningún argumento, ¿no? Entonces, para poder mostrar el programa argumentos LC, vamos a ir a la consola. En este caso, la consola de DOS. Vamos a abrirla. Ahí tenemos que tenerle paciencia a la computadora porque la pobre está sufriendo. Vamos a irnos a la raíz, ¿verdad? Vamos a cambiarnos con CD/ para ir a la raíz. Y de aquí, dejen copiar la ruta. Ahí copio la ruta donde está el programa. Y me voy a cambiar CD voy a cambiarme la ruta. Ahí me cambio la ruta. Hago un dir para ver el contenido del directorio. Y ahí tengo argumentos LC. ¿Sí? Pero creo que el dir no funcionó bien. Ya, ahí está, argumentos LC, ¿no? Entonces voy a poner, llamar al interpretador Java, ¿verdad? Argumentos LC. Entonces lo voy a ejecutar. Voy a poner hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como ya. Entonces ahí estoy ingresando esos argumentos después de llamar al programa. Allí está ejecutando el programa. Y entonces ahí sale hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cómo está? ¿No? Entonces todo eso lo escogió de argumentos, ¿no? Entonces ese programita se los voy a pasar ahí en el chat. Ahí se los estoy pasando en el chat para que ustedes lo puedan probar. Ya, entonces ya probamos que funcionó. Acá sí funcionó, solamente que no le pude poner los parámetros. Aquí para ponerle los parámetros creo que sería un poco difícil porque tendría que crear una especie de proyecto, ¿no? Entonces no le puedo pasar los parámetros por aquí. Para poder pasar los parámetros tengo que convertirlo en un proyecto. Por eso lo ejecutamos en línea de comando porque son parámetros de línea de comando. Ya, entonces, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, jóvenes?
Ya, si no hay pregunta, entonces continuamos. Veamos qué tenemos acá. Dice, conversión de argumentos en la línea de comando. Los argumentos que nosotros recibimos, a pesar que algunos eran números, nosotros los guardamos como una cadena de caracteres, ¿verdad? Entonces, para el compilador, eso que recibimos son simplemente una cadena de caracteres, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si nosotros necesitáramos utilizar esos parámetros como lo que representan, que son números? Entonces dice, algunos valores numéricos de línea de comando deben convertirse en argumentos de string equivalentes al numérico utilizado en la clase wrappers. El trozo de código que convierte un argumento a entero sería el siguiente, dice. Primero, generamos una variable que se llama primer argumento, que obviamente ahí está abreviado, inicializado con 0. Luego pregunta, si ars.len, ¿verdad? Recuerden que ars vendría a ser una clase, por lo tanto tiene un método que se llama len. Len vendría a ser la longitud, ¿verdad? De la clase ars, que en este caso es un arreglo, ¿no? Dice, si es mayor a 0, quiere decir que si hay algún parámetro, ¿verdad? Y lo que hace es que en la variable primer argumento se le va a asignar el valor, ¿verdad? Se llama la clase integer, y a la clase integer se llama el método parseInteger, que es un método para convertir a entero. ¿Y qué es lo que va a convertir en entero? Va a convertir en entero lo que se encuentre en el elemento de índice 0. Entonces lo que se encuentre en el elemento de índice 0 lo va a convertir a entero, ¿no? Entonces aquí dice el método parseInteger de la clase integer produce un error que es capturado por la etiqueta number format exception si el formato no es un número, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tener en consideración. Recomendaciones de codificación en la línea de comandos. Dice que antes de utilizar argumentos en la línea de comandos debemos de comprobar el número de argumentos antes de acceder a los elementos del array para que no se genere excepciones de errores. Entonces esto es una... Por ejemplo, nosotros podemos esperar 4 argumentos, pero si nos ingresan 5, entonces deberíamos enviar un mensaje, deberíamos controlar esto. O si nosotros esperamos recibir 4 argumentos y nos ponen solamente 2, también deberíamos avisar que no hemos recibido los argumentos, ¿no? Entonces, este tema de las entradas de datos deben de ser controladas para evitar errores de humanos. Dice, por ejemplo, si un programa necesita que el usuario ingrese 5 argumentos, entonces, ¿verdad? Podemos preguntar que si el arreglo argumentos, ¿verdad? La cantidad de elementos del arreglo argumentos no es igual a 5, o sea, no están los 5 parámetros que necesitamos, podríamos enviar un mensaje, ¿verdad? Al usuario que diga número inválido de argumentos, son 5, ¿verdad? Caso contrario, seguimos las instrucciones. De esa manera podremos manejar el error. Déjenme ver si hay este programa. Nos quedan 10 minutos. Ya saben, si se desconectan, simplemente ustedes vuelven a ingresar. Déjenme copiar su asistencia para que no se me vaya a perder. Ya, ahí copié su asistencia, entonces ya si se cierra, no hay problema. Ahí no se me pierde. Ya.
Ya, ahí, este aquí está más completo, pero vamos a ver si no lo menciono en la diapositiva, si no lo utilizamos. Ya, aquí dice, argumentos en la línea de comandos de NetBeans. Entonces aquí dice que tenemos que crear un nuevo proyecto, ¿verdad? Y una vez que compila sin errores, podemos utilizar en el nodo del proyecto el botón derecho del ratón. Podemos ver en las propiedades, ¿verdad? Y en las propiedades se nos abriría el menú contextual que están viendo aquí, ¿verdad? Y aquí presionamos las propiedades y en las propiedades, ¿verdad? Hay una partecita que nos dice arguments. Y aquí en argumentos podemos pasar los argumentos, pero para esto tendríamos que crear un proyecto, ¿sí? Entonces, así funcionaría esto aquí para poder utilizar el programa. Ya, ahí colocamos OK y ya estarían los parámetros que se recibiría para ejecutar el programa. Entonces, veamos si eso se puede hacer. Vamos a crear un proyecto de Java. Ya, este proyecto, vamos a ponerle, vamos a ubicarle el proyecto donde. Ya, la vamos a guardar allí. Vamos a ponerle proyecto. Proyecto, argumento. Proyecto, argumento. Entonces ahí vamos a crear eso como proyecto. Nos quedan 5 minutos. Ya saben, si se llega a cerrar, nos volvemos a conectar inmediatamente. No sé si alguien sabe por qué ahora Zoom ya pues quitó las cuentas académicas. Yo tenía una cuenta del SPOL, entonces ya parece que me quitaron ese privilegio. Ya, ahí se creó el proyecto, entonces aquí, déjenme ver no hemos probado mi computer. Voy a copiar este código y lo voy a poner por acá, ¿verdad? Ahí se creó el proyecto, aquí se creó la clase main, ¿verdad? Entonces esa clase main voy a reemplazarla por el código que tenía por acá. Dice importa las clases, bueno, sí, la voy a importar. Ya, entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí este programa dice que lea el número de argumentos,
¿verdad? Entonces dice que si el número de argumentos no es igual a 2, va a enviar un mensaje de que ingrese los dos argumentos, ¿no? Y una vez que se ingresen los dos argumentos, lo que se va a hacer es que los argumentos van a ser convertidos a enteros. Una vez que los argumentos sean convertidos a enteros, entonces estos se van a sumar y se va a guardar en una variable que se llama adición result. Luego se va a mostrar el resultado de adición de result, ¿verdad? Después los argumentos se van a multiplicar y luego se va a mostrar el resultado de la multiplicación, ¿no? Entonces, vamos a ver si, vamos a salvar esto de aquí. Vamos a ejecutar el proyecto. Ahí estamos ejecutando el proyecto. Nos quedan 2 minutos. Ya estamos viendo la salida. Todavía sigue procesando. Nos queda 1 minuto, jóvenes, 1 minuto. Ya saben, se cierra y vuelven a ingresar. Ya, miren, ya se ejecutó el programa y si ustedes ven la salida dice, por favor, entre los dos números. Entonces, estábamos aquí, ¿verdad? Y como no encontró en el arreglo de los argumentos, no encontró dos parámetros, entonces nos mandó al mensaje que dice, por favor, ingrese los dos números, ¿no? No le voy a copiar el programa ahorita porque se va a cerrar, entonces mejor cuando se cierre en la siguiente sesión, ahí les copio el programa, pero no se pudo. Ahora vámonos aquí al proyecto. En el lado izquierdo, proyecto, vamos colocando las propiedades, ¿verdad? Ya estamos en menos de 1 minuto. Vamos a ver si se logra cargar eso. Ya, ahí están las propiedades, ¿verdad? Y aquí en las propiedades vamos viendo las opciones hasta encontrar la opción de los argumentos. Ya, ahí encontramos en la opción del room, encontramos los argumentos, entonces aquí le vamos a poner los argumentos que va a recibir el programa. Vamos a ponerle 5 y 6 a ver qué pasa. 5 espacio 6. Pongámosle OK. Y yo creo que ya lo probamos a lo que regresemos, porque ya en cualquier momento se cierra.